Mi sobrina murió hace más de 20 años en Moroleón, Guanajuato, pero no fue una muerte de cuna o una muerte natural. A ella, una bestia la arrastró sacándola de su cuna para quitarle la vida. Sus padres nada pudieron hacer, porque a pesar de escuchar ruidos extraños que arañaban las paredes, algo los tenía paralizados, y cuando por fin lograron moverse y llegaron al cuarto de la bebé, la encontraron sin una gota de sangre. El servicio médico forense de aquel entonces la diagnosticó como muerte por desnutrición y deshidratación, pero lo extraño en todo esto es que la pobre bebé tenía varios piquetes con pequeñas gotas de sangre en varias partes de su cuerpo. Para terminar, tenía la lengua morada, como si hubiera muerto por asfixia. Ella era una bebé muy sana y sus papás la esperaban con mucho cariño. Por ser la primera hija, le construyeron su propia recámara, que aunque humilde, estaba bien arreglada. La mamá se cuidó mucho durante el embarazo, comía muy sano y lo principal, nada con sal. Posiblemente eso atrajo a esa maldita bruja. Cuando mi hermano compró ese terreno, había rumores de que existían demonios carroñeros, de esos que tienen un voraz apetito por la sangre de los bebés, y si estos estaban sin bautizar, mucho mejor. Esto no le importó a mi hermano, pues él creyó que había encontrado el lugar perfecto para construir su casa y disfrutar a su familia. El funeral lo hicieron en la recámara que era de mi sobrina, misma que al día de hoy existe, pero nadie la ha vuelto a usar. Ese cuarto tiene techo de lámina, pero aquella noche algo lo rompió. Fue como si una especie de bestia con enormes garras hubiera bajado por el techo, porque increíblemente dejó muchas marcas en la pared, como si se hubiera desplazado por la misma. Dichas marcas son visibles hasta la fecha. Se quedaron grabadas en ese cuarto, y cuando miramos las paredes, recordamos con dolor aquella noche. Después del funeral, esas marcas siguieron apareciendo. Al principio pensamos que era salitre o algún defecto de la pared. Esta se limpió y se resanó, pero al siguiente viernes volvieron a aparecer las marcas. Ya investigamos e hicimos comparaciones, y no existe animal conocido que tenga este tipo de garras, ya que por las grietas de la pared se notan muy filosas. Trajimos a un padre a bendecir la casa, y al mirar todo esto, invocó al Espíritu Santo. Nos ordenó clausurar el cuarto, o en su defecto derrumbarlo, porque asegura que esta maldita bruja dejó impregnada su energía en ese cuarto, y posiblemente también atrapó el alma de la inocente bebé. Pasó el tiempo y un sobrino que se cambió de escuela solicitó el cuarto por unos días, y como no queriendo se lo prestaron. Acomodó sus cosas y en la primera noche una caja con juguetes de mi sobrina hacía extraños ruidos. Mi sobrino se levantó y se dio cuenta que un muñeco era el culpable. Imaginó que el muñeco todavía tenía pila, así que no le dio importancia. Lo levantó y lo colocó en una repisa. Al amanecer acomodó el juguete en la caja y con horror se dio cuenta de que no tenía baterías. Entonces, ¿cómo demonios se movió la noche anterior?, se preguntó mi sobrino. A la noche siguiente, escuchaba que algo bajaba del árbol que estaba en el patio y se descolgaba cayendo en el techo de lámina. Después empezaba a rasguñar el techo, mientras emitía un aterrador graznido. Cuando terminaba de hacer ese sonido, se escuchaba que arañaban las paredes de nueva cuenta.
La esencia de muerte y tristeza hacían que este lugar fuera inhabitable, pues el sobrino no soportó 2 noches seguidas y salió huyendo de ahí. Mi hermano y su familia ya se fueron de aquí, y ahora yo soy el responsable de vender a menor costo o hasta regalada esta casa, que después de ser su sueño de vida, se convirtió en el recuerdo más triste que ellos tienen. Esto terminó siendo una pesadilla, y solamente hay 2 cosas que no tienen sentido. ¿Por qué regresó una y otra vez al lugar donde causó la muerte de este angelito? ¿Y por qué siguen apareciendo esos arañazos en las paredes? Esperemos en Dios que este caso no se repita, y sobre todo que ningún bebé tenga una muerte tan espantosa como la de mi sobrina. Escribo esta historia con lágrimas en los ojos. Quizá la mayoría no crean en este tipo de criaturas, pero son reales. Por más difícil que sea imaginarlo, estos seres tienen un pacto con Satanás, mismo que les otorga el poder para que ellas puedan realizar estos actos. Jamás me cansaré de compartir esta historia, pues mi deseo más profundo es que ningún bebé muera en manos de estos seres, porque en verdad, una muerte así cambia a una familia para siempre. Hasta la fecha mi hermano y su esposa andan por la vida sin sonreír y temiendo que esa horrible criatura los visite en su nueva casa. La historia que a continuación les contaré es bien conocida por mi familia. Le ocurrió a mi padre y a mi difunto abuelo. En el lugar donde vivo, muchas de las familias tienen historias similares, puesto que es un sitio donde es muy común que se den avistamientos de brujas, nahuales y otras criaturas de la oscuridad. Un día, mi papá y mi abuelo fueron al pueblo a comprar la despensa de la semana, pues vivían en el rancho que era algo apartado. La gente del sitio sabía que aquel sendero que unía el rancho con el poblado era bastante peligroso al ubicarse debajo de las montañas, y no era una buena idea caminar por sus rumbos, y mucho menos por la noche, cuando las criaturas salen a cazar, ya sea para alimentarse o para realizar sus ofrendas al maligno. Y es por eso por lo que muchas de las personas que se aventuraban por aquel sitio ya no regresaban a sus casas. Conscientes de aquello, tanto mi padre como mi abuelo fueron preparados de la mejor forma posible: un rifle con 5 balas curadas, una Biblia, crucifijos, agua bendita, un par de tijeras fijadas como cruz y sal. Estando en el poblado, y debido a que varios establecimientos extrañamente se encontraban cerrados, se les hizo tarde para regresar, y considerando que andaban a pie, debido a que la yegua estaba cargada con mercancía, no tuvieron otra opción que regresar al rancho a eso de la 1 o 2 de la mañana. Realmente no tenían otra opción. En el poblado no había dónde pasar la noche. Además, era un sitio infestado de rateros y gente de mala vida. Mi papá en ese entonces tenía unos 13 años y nos cuenta que tenía mucho miedo. Ellos iban caminando en el sendero y ese día no había luna que les alumbrara el camino, por lo que su única guía era una pequeña lámpara que siempre acompañaba a mi abuelo como buen hombre de campo. Repentinamente la temperatura descendió y acompañado de ello unas risotadas macabras se comenzaron a escuchar por varias partes del monte, pero era imposible mirar entre la negrura de la noche qué era aquello o aquellas cosas que se reían de ellos.
Mi abuelo se detuvo en medio del camino y como pudo, mi padre lo ayudó a cargar su arma. Posterior a ello, mi padre presionó fuertemente la Biblia contra su pecho y comenzó a rezar mientras lloraba. Todo aquello en voz baja. Por su parte, mi abuelo tenía encañonado su arma y apuntaba hacia cualquier lado de donde surgiera algún ruido, por más mínimo que fuera. Por un lapso como de 5 minutos, todo se calmó, y mi padre dice haber sentido un momento de alivio y comenzó a agradecer al Creador por haberles quitado del camino a lo que sea que los había atormentado. Sin embargo, cuando menos se lo esperaban, empezaron a ver unas bolas de fuego en el cielo. Pasaban muy rápido y entre más y más se acercaban a mi abuelo y mi papá, la yegua cargada con los víveres empezó a tirar patadas, muy inquieta. Entonces mi abuelo le dio la lámpara a mi padre y le dijo que alumbre hacia donde sea que escuchara ruidos, y a cambio mi abuelo dispararía sin dudarlo. Fue entonces cuando esas bolas de fuego comenzaron a estar muy cerquita de ellos, y mi abuelo realizó 2 disparos hacia ellas, por lo que las bolas se alejaron así como vinieron, pero se vio como una de ellas cayó cerquita, entre unos frondosos árboles. Casi enseguida se escuchó unos rugidos cerca de la yegua, y ésta cayó al suelo. Más por un reflejo de miedo que por cualquier otra cosa, mi padre dirigió la lámpara hacia donde la yegua se encontraba tirada, y vio como un ser horrible, mitad hombre y mitad canino, se inclinaba para darle a la yegua el golpe final. Y fue por eso que también mi abuelo, como pudo, realizó 2 disparos hacia donde se encontraba aquella criatura. Al recibir los impactos a quemarropa, aquella criatura emitió un alarido de dolor terrible que hasta el día de hoy mi padre al recordarlo dice que se le hela la sangre. Al recibir los disparos, aquel ser huyó, corriendo a 4 patas, internándose en el monte sin que sus gritos de dolor cesaran. Después de todo aquello, se dirigieron hacia la yegua, pero ésta se encontraba moribunda, desangrándose de una pierna donde tenía una enorme mordida como jamás se había visto. En ese entonces a mi abuelo le quedaba una bala, y decidió utilizarla para darle paz eterna a Juanita, como se llamaba la yegua, que en cuestión de segundos partió de este mundo. Al pasar un pequeño rato, mi padre y abuelo recogieron lo que pudieron de mercancía y se alistaban para retirarse, cuando vieron a una mujer arrastrándose hacia ellos y sobándose la pierna. Ella hablaba con una voz maldita y decía tener mucho coraje porque la habían tumbado de un balazo. Mi padre afirma que aquella bruja era mitad mujer y mitad lechuza. Al llegar muy cerca de ellos, esta mujer los amenazó y también les juraba que se vengaría porque habían matado a su esposo, quien seguramente era aquella criatura que mi papá aseguraba era un nahual. También la bruja decía a gritos que si decían a alguien su identidad, les iba a pesar. Dice mi padre que mientras hablaba, se le caían las plumas y el pico, volviendo a ser mujer. Mujer que era vecina conocida del rancho, muy hermosa y misteriosa. Ante esto, mi abuelo pensó asesinarla, pero ya no le quedaban balas. Y cuando la vio convertirse en mujer, ya no tuvo el valor de intentar matarla. Mi abuelo al verla reconoció que esa señora se dedicaba a hacer males y le prometieron no decir nada a cambio que ella no les hiciera daño. Parecía que todo se había terminado allí, pero a 2 meses después de aquel evento, estando la familia de mi padre en casa,
les pareció escuchar unos pasos en el techo. Fue fácil decir que se trataba de un mapache, debido a que era normal encontrar a estos animales caminando por cualquier parte de las casas de la zona. Sin embargo, aquellos pasitos de poco a poco comenzaron a convertirse en pisadas más firmes y fuertes, que dejaban un horripilante sonido en la lámina de la casa. Mi abuelo reunió a toda la familia en un solo cuarto, y de nueva cuenta, junto con mi padre, decidieron salir para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces cuando vieron también al vecino con un rifle en manos. Este se acercó a mi padre y le comentó que veía un cuerpo como humano rondando en nuestra azotea, y parecía que buscaba algo. En eso, mi madre salió de la casa y nos habló desesperadamente diciendo que le pareció ver algo en el patio. Mi padre le gritó para que regresara al cuarto con mis tíos, que en ese entonces eran niños, y le pidió a mi vecino que junto con mi padre vayan al patio mientras él revisaban los pasillos de la casa. El vecino y mi padre se mantenían alertas cuando escucharon 2 detonaciones provenir desde donde se encontraba mi abuelo, y sin pensarlo mucho, corrieron hacia donde él estaba. Mi abuelo acababa de realizar tales disparos, pero él asegura que fueron fallidos. Él se encontraba bastante nervioso, y cuando le preguntaron a qué le había disparado, él dijo que vio algo en cuclillas sobre el techo, con un cuerpo de un humano bastante flaco, con cabeza como de un ave de rapiña y ojos rojos. Su rostro reflejaba un odio increíble, y cuando le apuntó para dispararle, dice que rápidamente esa cosa lo miró y pareció sonreír. Misteriosamente, una energía hizo que el rifle se moviera de un lado hacia otro, lo que impidió que mi abuelo atinara a tumbar esa cosa, que por su parte extendió lo que al parecer eran unas enormes alas y se fue volando perdiéndose en la noche. A los pocos días de aquel suceso, la familia completa de mi padre y abuelo fueron a misa y un temor enorme los invadió cuando miraron a aquella bruja que habían tumbado de un balazo camino al rancho, caminando con la pierna coja, rezando dentro de la casa de Dios y mirándolos con una cara de odio y venganza. Más tarde, mi abuelo se enteró que hacía un par de meses aquella señora había enviudado, debido a que su esposo había muerto misteriosa y repentinamente, al parecer, víctima de un balazo. Mi abuelo, sin pensarlo 2 veces, decidió vender todas las pertenencias y se cambiaron de ciudad, y fue solo así se libraron de aquel mal.